Ya viene, profe, ya viene. ¿Se irán a demorar mucho como para arrancar o si no, bueno, vamos arrancando despacito? Bueno, arranque, ¿qué le va a hacer? ¿Saben que a las 12? Bueno. Bueno, vamos a ir arrancando despacito, así vemos. Según mi cronograma, hoy en realidad tengo en el cronograma una clase más, pero que es la semana que viene, el jueves. Pero vamos a ir viendo cómo avanzamos con esta, que es la última unidad, la número 5, y en función de cómo vayamos avanzando, vemos si la próxima clase o la dejamos para consulta o, bueno, los dejo liberados ya como para que también puedan empezar puedan hacer las actividades que ustedes tienen en las distintas asignaturas, ¿no? Y después me queda una clase pendiente, que es la que yo falté porque estuve enferma, que le pedí al ingeniero Greter, que es el secretario académico de la universidad, que les dé una pequeña charla acerca de todo el sistema universitario y cómo está el sistema científico-tecnológico, el sistema universitario, cómo es la vinculación entre los distintos sistemas dentro de todo lo que es el ámbito de la educación, ¿sí? Así que bueno, eso si Dios quiere y él puede venir a Santa Fe para dar la charla, va a ser el viernes 21. Viernes 21 en el horario de las 12 a las... capaz que va a ser de 12 a 13 o vamos a ir viendo, ya que en Villa María llegan un poquito más tarde y en las otras regionales a lo mejor lo hacemos o de 1 a 2 o de 12:30 a 1:30, va a ser una horita nomás. Después en el tema del examen, ya me voy a poner la semana que viene, ya voy a empezar a configurar el examen para que, bueno, no se dilate tanto este tiempo. Vamos a dar un plazo. El examen va a ser prácticamente similar al que toma la profesora Marcela. ¿Cómo es el apellido? Vera. Marcela Vera. La profesora Marcela Vera, que va a constar de un cuestionario que va a preguntar cosas de todo lo que vimos en estas 5 unidades, ¿sí? Ustedes vieron que yo a medida que íbamos subiendo las presentaciones también iba subiendo los apuntes. Eso es para material complementario. Con lo que vimos en clase y las filminas ya sería suficiente como para poder responder a ese cuestionario, ¿sí? Va a ser un cuestionario sencillo, porque ustedes trabajaron también mucho en clase, tuvieron muy buena participación y muy buenos trabajos, así que bueno, es simplemente a modo formal como para dar un cierre ya a esta materia. Profe. Sí. Le hago una pregunta. ¿El examen va a tener 2 oportunidades o una? No, vamos a tener 2 oportunidades. Ah, bárbaro, gracias. Sí, vamos yo justo le estaba preguntando para no ser, para ser equitativa, y yo creo que en el 2014 había dado 3 oportunidades, pero ya en la primera y en la segunda ya la mayoría lo hacía bien al examen. Así que me contaban sus compañeros acá de Santa Fe que la profesora les dio 2 oportunidades, así que bueno, vamos a hacer de manera similar, le vamos a dar 2 oportunidades. Y es un cuestionario también, o de múltiple choice y verdadero y falso. ¿Sí? Los apuntes de la última unidad me falta subir, que bueno, les prometo que en el transcurso del fin de semana ya se los subo también, como para que tengan material complementario para esta unidad. Hoy vamos a desarrollar y vamos a trabajar en el último tema, que es la estructura organizacional. Como veníamos charlando desde el inicio del cursado de la materia, nosotros veíamos que permanentemente que la organización siempre iba creciendo, es una organización dinámica, o sea que va creciendo a medida que aumentan las necesidades del mercado, a medida que se plantean objetivos nuevos y más amplios. Entonces, la forma de poder encuadrar y reflejar a una organización es a través de una estructura, de poder visualizarla y observarla, ¿sí? Entonces, esta estructura va a facilitar poder ver
la relación que existen entre las distintas áreas de la organización y volverla más eficaz. A su vez, ¿cómo que se llama? Influir en la coordinación y en la motivación entre las distintas áreas y sectores. Buscando un poco de bibliografía, podemos aproximarnos a una definición de estructura organizacional a partir de ¿qué? De que uno de los autores dice que la estructura organizacional es un sistema formal de tareas y relaciones de autoridad que controla cómo las personas coordinan sus acciones y utilizan los recursos para lograr las metas de las organizaciones. Otra definición es que le dan a una estructura organizacional es un marco formal. Acuérdense que siempre lo que es una organización formal tiene que estar avalada y tiene una estructura. Entonces, un marco formal mediante el cual las tareas se dividen y se agrupan y a su vez se coordinan para lograr la mayor eficiencia. Otra es la forma de dividir, organizar y coordinar las actividades dentro de una organización. ¿Cómo? Exacto, aparecen las tres palabras, dividir, organizar y coordinar, que después vamos a ver cómo se divide, cómo se organiza, que va a estar reflejada a través del denominado organigrama. Y después un esquema formal de relaciones, de comunicaciones y procesos de decisión y sistemas dentro de un conjunto de personas, unidades y factores materiales en vistas a la consecución de un fin. Entonces, como para comenzar a introducirnos en lo que es la estructura organizacional, ustedes van a ver que hay conceptos que ya los fuimos viendo, y si recuerdan precisamente, estos conceptos los vimos en los principios de la administración de Fayol en la teoría clásica. ¿Se acuerdan que habíamos visto los 14 principios? En los cuales él decía de que tenían que estar presentes en toda organización para que sea eficiente. Entonces acá vuelve a aparecer y ven realmente cómo a partir de esa estructura, de esa teoría clásica, se implementa dentro de esta estructura organizacional. Hay algunos principios más visibles y después otros que no se van a ver reflejados en la estructura, sino en la cotidianeidad del trabajo dentro de la organización. Uno de los elementos que tiene que tener entonces es la autoridad, ya lo vamos a ir viendo de nuevo, repasando. Tienen que existir los tramos de control dentro de una estructura, tienen que existir las cadenas de mando, la especialización, centralización y descentralización, y un concepto clave que empieza a desarrollar ahora, que vamos a desarrollarlo ahora, que es la departamentalización. Autoridad, como habíamos charlado y ya repetidamente lo hemos visto, son los derechos y deberes inherentes a una posición de un jefe. Especialización, veíamos que era el grado en que se dividían las actividades dentro del área de trabajo. Y la cadena de mando era la que definía quién iba a ser mi superior inmediato y a quién iba a dirigir. Esto se usa para la toma de decisiones. Los tramos de control, a diferencia de la cadena de mando, responde a la consulta de cuántos subordinados va a tener un jefe. Entonces, estas dos siempre van de la mano. Tenemos la cadena de mando, que es en sentido vertical, que como se ve acá en la primera aproximación que estamos viendo de un organigrama, es la que va a estar dada por las distintas jerarquías. Y el tramo de control va a ser de modo horizontal, que va a estar en la misma, digamos, jerarquía, pero que va a ser cuántas áreas o cuántas dependencias o cuántos subordinados va a tener un jefe, ¿sí? Esto a medida que la organización va creciendo, se va ampliando. Y después vamos a ver que en función de las distintas estructuras que se adopten para
hacer un organigrama, se ven deslucidas o se ven más pronunciadas. Luego, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a diagramar la estructura de la organización es la centralización y la descentralización, que hace referencia a dónde se concentra la máxima jerarquía. Si está centralizado, la máxima jerarquía está en la cima de la pirámide, y si está descentralizado, está distribuida en los distintos niveles de la organización. Y la departamentalización, que es el concepto que vamos a empezar a desarrollar ahora y que va a servir para todo lo que es el diseño y el organigrama, es la forma en que yo voy a dividir mi trabajo en distintas áreas o sectores dentro de la organización, a las que se denominan formalmente unidades orgánicas, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve este concepto de departamentalización? Sirve en primera medida para identificar cuáles son las actividades dentro de una organización y después clasificarlas para ver a dónde en qué unidad orgánica dentro de mi ambiente, mi organización, digamos, las voy a agrupar. Después, una vez que lo identifico y clasifico, las agrupo. Se asignan las actividades a las personas que van a participar dentro de esa unidad orgánica y se establece una coordinación horizontal o vertical para que cada unidad orgánica se comunique con la que tiene al lado o con las que tiene abajo o arriba, dentro de la... Otro concepto a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra estructura son estos principios. Los principios de intencionalidad, diferenciación, integración y unicidad y autoridad. Estos principios van a ser clave para que la estructura organizacional sea la más eficiente. Y como dice acá, después vamos a ir viendo, no se repitan actividades dentro de distintas áreas o queden bien definidas las autoridades que tienen que cumplir cada área. Ahí veo que se conecta alguien. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Puede ser Reconquista? Ah, está. Gracias. Entonces, una vez que yo diseñe toda esa estructura y la plasme en un organigrama, que después vamos a ver, yo tengo que ponerme a evaluar y a ver si se cumplen en toda esa estructura que yo diseñé estos principios. El principio de la intencionalidad, ¿a qué hace referencia? A que la organización responda a un determinado fin, o sea que toda mi estructura organizacional esté definida o determinada de tal forma que se puedan cumplir el objetivo que tiene la organización. El de diferenciación es importante, ¿por qué? Porque tiene en cuenta todas las tareas se realizan en distintas unidades y cada unidad es diferente a la que yo tengo a la derecha, en mi estructura horizontal o vertical, superior o inferior. O sea, esto hace que conlleva a la unicidad también y a la no duplicación de actividades, que eso genera ineficiencia y gastos de recursos. El principio de la integración, que las instancias de la organización deben integrarse armónicamente para poder desempeñar mejor las funciones, y en la autoridad, donde tenemos que ver dentro de nuestra estructura orgánica que cada persona tenga un solo, o cada área, unidad orgánica, tenga un solo jefe o una sola cabeza. Entonces, como había comentado, las unidades orgánicas se caracterizan
porque es la responsable de llevar a cabo funciones perfectamente diferenciadas unas con otras. Ven que ahí se aplica el principio de diferenciación. Cuando yo analizo... Ahora, disculpe. Profe, ¿Sí? de resistencia no se escucha nada cuando usted baja el micrófono, no se entiende. Ah, bueno. Lo tengo en la mano entonces, no hay problema. Gracias. Claro, una unidad orgánica tiene que tener el principio de diferenciación, o sea que tiene que estar diferenciada una unidad orgánica con la otra. Tiene que existir el principio de unicidad. No puede haber dos unidades orgánicas que tengan la misma función. Y tiene que tener el principio de autoridad, como veíamos, que tiene que tener un único supervisor o un único líder o jefe, digamos. Dice, bueno, en la administración pública las unidades orgánicas deben tener funciones diferenciadas y personal propio. Ustedes lo ven acá en todos los cargos, digamos, y las funciones y la estructura no docente que tiene la universidad, ¿sí? Que tiene personal propio de la universidad, es decir, un personal nombrado con el perfil requerido para el cumplimiento de la función. O sea que en toda universidad o administración pública, siempre que tiene que haber una estructura que tenga personal propio. En este caso, en la universidad, el personal propio va a ser, bueno, ustedes como no docentes y también los docentes, porque también es personal de la universidad, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo? No, acá uno de sus compañeros me pregunta que los que tienen los que tienen contrato o en realidad los cargos de gestión no son propios. Sí aparecen en la estructura orgánica en otros niveles. Sí, tienen los mismos derechos y todo. Exacto, pero no es personal propio de la universidad o del... Cuando firman dice prestan servicios, pero no son... Claro, sí. Sí, es una prestación de servicio que después van a ver cuando empecemos a avanzar en los organigramas. Tenemos la gente que es de personal propio y la gente de staff generalmente, que a lo mejor es personas que son que tienen alguna formación especial en algunas distintas áreas que también pueden contribuir para la eficiencia de la organización. O esto me sale... Entonces acá podemos ir imaginándonos cómo es la estructura. Partimos desde la organización en general y como un todo. Esta organización va a contener unidades orgánicas, que van a ser los distintos departamentos que yo voy a tener dentro de mi organización. Y esas unidades orgánicas van a tener cargos que van a ser las personas. A su vez, ustedes ven cómo se va desglosando de la organización hacia abajo en estructura. Pero en resultados se va desglosando desde abajo hacia arriba, o sea que los resultados van a empezar a darlo las personas que trabajan en mi organización cumpliendo la responsabilidad a la cual fue asignada dentro de su unidad orgánica. Y esas unidades orgánicas, ¿qué van a contener? Van a contener una serie de, después lo vamos a ver, actividades, procesos, procedimientos a realizar para que esa gente, las personas, puedan llegar al objetivo de la organización. Esas funciones asignadas a mi unidad orgánica van a contribuir a la función general de la organización. ¿Cuál va a ser la función general de la organización? ¿Para qué está creada? ¿Cuáles son los servicios que presta? ¿Sí? Y a su vez van a contribuir al objetivo que tiene la organización, que va a estar plasmado también en su misión, cuando veíamos misión. Entonces ven la importancia que tiene, o sea, acá lo vemos en términos estructurales, pero acá lo vemos en términos, si quiere, de organización y humanos,
donde es vital la importancia de la gente que trabaja para que trabaja operativamente más que nada, para que podamos lograr el objetivo y la misión de nuestra organización. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo cuando pienso en definir el objetivo de la organización, yo traje acá el ejemplo. Usé una plantilla que tenía ya la salida. Traje el ejemplo del estatuto. O sea, el objetivo ya de nuestra organización universitaria está planteado en el estatuto. Entonces, todas las actividades que se hagan en cada unidad orgánica va a tener que ser para lograr este objetivo que tengo planteado. Y cuando hablo de organización de funciones generales de la organización, hago referencia a lo que produce la organización. Entonces, en este caso, la organización es una unidad productora de servicios. Este servicio es educación, es formación docente, formación académica, científica y tecnológica, ¿sí? Y mis clientes, ¿quiénes van a ser mis clientes? La sociedad en general y también las personas que deseen formarse en el rubro en la temática de la ingeniería, ¿sí? Esto hace referencia a lo que vimos acá, ¿sí? El objetivo y las funciones generales. Ahora sí vemos cómo tiene que estar definida mi unidad orgánica. Tiene que tener funciones definidas. Estas funciones es lo que yo les decía, es un conjunto de procesos, procedimientos y actividades para lograr el objetivo de la organización y el objetivo que tenga esa unidad orgánica, que no debe escapar al objetivo de la organización. El proceso es un conjunto de procedimientos, el procedimiento es un conjunto de actividades y las actividades es una acción específica o tarea dentro de mi área de trabajo. Todas estas cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de yo plantear un esquema de mi organización y dejar en claro cuáles son las funciones de mi área de trabajo, ¿sí? Bien, entonces, para poder ver todo esto, que por ahora lo estamos viendo en forma teórica, usamos el organigrama, ¿sí? El organigrama es una expresión gráfica o esquemática de esta estructura organizacional. Bueno, acá traje dos definiciones, pero no es más que o una representación gráfica simplificada, total o parcial de la estructura de la organización en términos de unidades, departamentos, sectores o puestos de trabajo. Después van a ir viendo que van tomando distintos nombres. Es muy puntual de cada organización, si bien son unidades orgánicas en general, pero después tenemos departamento, división, secretarías, en el caso. Sí, no sé si los sectores están planteados dentro de la estructura orgánica, pero sí tenemos, por ejemplo, toda la parte de los departamentos. Después tenemos todas las secretarías, tenemos las direcciones, las divisiones, y creo que ahí termina la estructura orgánica de nuestra facultad, de las facultades. O sea que ahí tenemos distintas terminologías que se van aplicando en función de los niveles jerárquicos que vaya ocupando, ¿sí? Y bueno, pues hay otra definición, que les traje dos. La finalidad de un organigrama se fundamenta en la condición de reflejar hasta donde sea posible la organización con sus verdaderas implicaciones y relaciones. Algunas consideraciones a la hora de dibujar nuestro organigrama en la organización.
La autoridad se representa siempre desde arriba hacia abajo o de izquierda hacia derecha. Los puestos que están colocados a la misma altura pueden tener distintos niveles siempre y cuando existan dentro de una unidad otras dependencias que tenga abajo. Y después, una buena descripción del puesto de trabajo, que debe contener una buena descripción del puesto de trabajo que indique todas las responsabilidades y todas las actividades que debe desarrollar las personas dentro de esta unidad. Ese sería el rol. El rol puede ser el rol o puede ser las funciones. Yo después acá le traje un ejemplo de nuestra estructura orgánica, donde toda estructura orgánica, más que estar reflejada en un organigrama, también contiene como si fuera una descripción de puestos. Entonces, por cada sector o área, por cada unidad, digamos, que yo tenga en mi organigrama, yo voy a tener funciones bien establecidas, ¿sí? La dirección académica va a tener su función, la división o el departamento de concursos va a tener su función, etcétera. Eso tiene que estar bien claro y establecido, y es una herramienta que forma parte de ese organigrama. ¿Sí? Profesora. Sí. De resistencia, dos consultas. Sí. Cuando hablamos de la parte de organigrama, las facultades tienen su estructura docente, su estructura no docente y su estructura académica. En todos los casos siempre es piramidal, ¿no? O sea, es de arriba hacia abajo. No, nosotros no tenemos de izquierda a derecha. No, eso es verdad. En nuestro caso, en nuestra facultad, tenemos una estructura vertical, digamos. ¿Sí? Hay una jerarquía vertical. Ok. Esa era la consulta porque de izquierda a derecha no se había visto nunca en una estructura, por lo menos de la UTN. Bueno, eso se va a dar a lo mejor en algunas organizaciones que tienen comités, que los comités se dibujan, digamos, a un nivel después de se pueden dibujar a un nivel después de la dirección, y puedo tener distintos comités en paralelos, ¿sí? Entonces, la autoridad que existe va a ser horizontal. ¿Por qué? Porque yo voy a tener autoridad entre los distintos comités. O sea, entre los tres van a interactuar y van a trabajar y van a tener una autoridad, digamos, horizontal. En este caso, vertical es el caso nuestro de nuestra facultad, porque es muy verticalista, si quisiéramos decir, digamos. ¿Sí? Puede ser, depende o también puede ser la autoridad que esté dada en forma lineal, horizontal, en el caso del consejo directivo dentro de nuestra facultad. Yo no sé cómo está planteado, pero, por ejemplo, el consejo directivo puede estar planteado como una autoridad horizontal, ¿sí? Depende de cada estructura orgánica. ¿Me explico? Pero horizontal también puede ser, por ejemplo, de una dirección donde dependen varios departamentos. ¿Los departamentos no serían organigramas horizontales? No, lo que pasa que los departamentos entre sí no van a tener autoridad, van a tener una autoridad con la dirección. Ahí hay una autoridad también vertical. Claro, pero hay, por ejemplo, acá en la estructura de resistencia, los departamentos, hay departamentos que sí dependen de una dirección, pero ese departamento tiene una estructura interna que está dividida o sea, está armada con las divisiones. ¿Con las divisiones? Departamento, y cada división tiene su jefe, que es lineal, o sea, tiene su autoridad independiente. Claro, sí, depende siempre de la estructura vertical. Piramidal. El decano va bajando la orden. Sí. Pero en ese caso es vertical, no hay autoridad horizontal. Consulta, o sea, de Yo ahora les voy a arriba hacia abajo o de
de izquierda a derecha, mientras quien ve el organigrama pueda interpretarlo y estén delineados, me parece que no inciden. No, tal cual. Es una forma de interpretar, digamos, el nivel de autoridad, nada más. Por ejemplo, a ver si yo encuentro el organigrama de acá de Santa Fe, que me parece que está planteado. Ven acá, a ver si se ve. Acá en Santa Fe, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura vertical que viene del decano hacia las distintas secretarías, pero entre el decano y las distintas secretarías vemos una autoridad horizontal, ¿sí? Que es el consejo directivo, que es el órgano que tiene mayor peso, y después los departamentos también, que van a tener una autoridad horizontal y con relación con el decano, ¿sí? Ahí se ve la autoridad horizontal y después se ve toda la autoridad vertical. En el mismo estatuto no hay nada, no se muestra muy horizontal, se muestra directamente vertical. Claro. ¿Ven? Esta es la autoridad vertical. Bueno, no se ve muy bien, a ver si se puede agrandar un poquito. Acá tenemos la Secretaría Académica con las distintas áreas y después vienen las unidades y departamentos, pero ven que si hubiera una autoridad horizontal, tendrían que estar también unidas estas con líneas horizontales. Eso a mí me va a dar la idea de que hay un nivel de autoridad desde este sector para allá. O sea que el área de formación, si yo tendría todo unido, el área de formación académica también, aparte, y voy a tener dos jefes. ¿Por qué? Porque va a incidir el área de formación académica en estas áreas que están a su mismo nivel y también va a tener la autoridad del secretario académico de la facultad. ¿Se entiende? ¿Quedó alguna duda? Los sonidos me matan. Bien, entonces, en una estructura orgánica vamos a tener que en la cima van a estar los que dirigen, a nivel horizontal van a estar los órganos de apoyo y de asesoría, que son los que ayudan, los de apoyo, y los de asesoría son los que opinan y proponen. Después estos órganos de asesoría se van a ir viendo reflejados en las distintas estructuras, porque nuestra organización también es particular y más allá de tener una estructura no docente, tiene cargos políticos de gestión. Entonces, todos estos órganos a lo mejor de asesoría van a estar reflejados con los cargos políticos de gestión, que son generalmente áreas dentro de mi estructura orgánica, que a su vez coordinan otras unidades o bien direcciones, ¿sí? Después los van a ir viendo en sus organigramas. Y después a la base de la pirámide, que están los órganos operativos, que son los que hacen. Bueno, acá todos tenemos presente que el organigrama tiene una estructura piramidal y un poco refleja lo que veíamos anteriormente. En la cima es el que manda, y después están los distintos sectores que son los que colaboran, y después en la base los que hacen. ¿Para qué me sirve un organigrama? El organigrama es una imagen formal de mi organización, es una fotografía al momento que yo la tome. ¿Qué me permite? Me permite
consultar permanentemente las distintas funciones que hay dentro de mi estructura, o también ubicar referentes o personas o actividades dentro de la organización, ¿sí? Y cualquier persona que ingresa a lo mejor a una organización también, lo primero que hacen en su proceso de inducción es contarle toda la historia a lo mejor de la universidad, y después, o deberían hacer en el proceso de inducción cuando ingresa personal nuevo, es contarle la historia y mostrarle el organigrama. ¿Para qué? Para que se puedan desenvolver, porque siempre todas las unidades orgánicas dentro de mi estructura interactúan entre sí. Entonces, es necesario ese conocimiento para poder desenvolverme y poder interactuar con los otros. Y también sirve como elemento valioso para análisis. ¿Por qué? Porque yo a través de esto puedo ver si realmente necesito alguna reestructuración o algún cambio dentro de mi estructura. Los organigramas tenemos que tener en cuenta que son dinámicos y estáticos. Tienen una función estática, que es cuando solamente se utiliza como consulta, nada más. Y para ver cómo era nuestro organigrama o nuestra organización en una época y cómo es ahora, ¿sí? Es para comparar y nos da una idea de cómo fue avanzando, en cierta medida, o fue retrocediendo en algunas cuestiones. A medida que se van creando carreras, ¿cómo se van necesitando? A medida que van, sí, a medida que se van creando carreras, acá dice una de sus compañeras, que en realidad es a medida que el medio demanda más cursos, más carreras, la estructura organizacional tiende a crecer, ¿sí? Y dinámica por eso, cuando se quiere hacer cambios dentro de la organización, porque requiere, digamos, por los avances estos que comentaba Lupe. La ventaja es que se definen con claridad las funciones y tareas que ocupa diferente área o sector de trabajo, y que es una herramienta para medir la organización en relación con su progreso, que es lo que yo les decía anteriormente, y ver en cierta forma nuestra orientación o hacia dónde está orientada la organización. Y la desventaja es que a veces un organigrama no nos dice nada, si no viene acompañado también de esas funciones y esa descripción de funciones que yo les comentaba, que es el documento extra, ¿sí? Porque yo solamente puedo ver las distintas áreas y cuál es la jerarquía, pero un nombre no me dice nada. Entonces, en ese sentido, tiene una desventaja. Siempre tiene que estar acompañado de un documento donde tenga una buena descripción de esos puestos de trabajo. Los organigramas requieren revisión y actualización permanente, por lo que ya charlábamos, por los avances, por la demanda del mercado y por la necesidad de reestructurar. Las relaciones formales se expresan en forma muy simple y no existen las relaciones informales. Las relaciones informales dentro de un organigrama no están contempladas, no se visualizan, ¿sí? Tenemos distintos tipos de estructura que si ustedes, ahora que a medida que la vayamos viendo, estas estructuras coinciden con los aspectos que fuimos viendo anteriormente en las clases anteriores, que veíamos, ¿se acuerdan cuando veíamos el concepto de división del trabajo, que era por funciones, por procesos, por productos, por distribución geográfica? Bueno, para diagramar los organigramas yo tengo que tener en cuenta todos esos aspectos de la división del trabajo. Entonces, cada estructura va a llevar un nombre relacionado a esta división del trabajo. En este caso, uno de los más, no sé si más usado, porque en realidad, pero son los que frecuentemente aparecen en un organigrama, es la estructura funcional. Después van a ir viendo que los organigramas
no solamente se adaptan a una sola estructura, sino que complementan con otras estructuras, ¿sí? Nosotros vamos a ver, y que también lo veían ustedes en una actividad que hicieron, que todo organigrama puede empezar con una estructura funcional, pero después puede ir derivándose en otras estructuras. En la estructura funcional, ¿se acuerdan que veíamos la división por funciones? Entonces, bueno, en cada departamento van a estar definidas bien qué funciones se van a realizar, por ejemplo, el departamento de producción, de comercialización. En este caso nosotros vemos una distribución funcional en la facultad con las secretarías. Nosotros tenemos la secretaría académica, que se va a cumplir funciones netamente académicas, la secretaría de extensión, de investigación y de administrativa, que va a cumplir todas las cuestiones. Entonces, ahí ya vemos una división por funciones o una estructura funcional dentro de nuestro organigrama de la facultad. Bueno, acá está un ejemplo que también lo habíamos visto en las clases anteriores. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta estructura? En el caso de las ventajas es que al tener una especialización en cada unidad, yo voy a tener menores costos. ¿A qué hace referencia esto? A que si yo tengo en cada sector gente especializada, voy a tener menores costos a que si yo tengo, por ejemplo, una distribución por producto, si se acuerdan, que tenía a lo mejor para un determinado producto un montón de especialistas distintos en esa temática. Entonces eso incrementa los costos dentro de una organización. Entonces, a diferencia de la anterior, esta va a ser en cuestiones económicas más barata, más económica, digamos, más barata. Permite generar economías de escala, ¿por qué? Porque se puede producir mejor y más en este tipo de estructura. Y el control está centralizado, como se veía en la filmina anterior, es la gerencia y de ahí depende todas las áreas. Como desventaja, que pueden existir conflictos porque puede haber una mala coordinación entre las distintas unidades, entre el sector de marketing y el sector de producción, o en nuestro caso puede ser entre la Secretaría académica y extensión. Si no hay una buena coordinación, no existe una buena comunicación, eso genera una desventaja, ¿sí? Que generalmente en la mayoría de las organizaciones el principal problema es la comunicación, es la falta de comunicación, que parecería que fuera tan fácil, pero a su vez generalmente es lo que genera conflictos y hace al desorden y a la falta de ineficiencia de mi organización. Es difícil medir los rendimientos, porque cuando se logra el objetivo principal de la organización no se sabe quién fue el área que más traccionó o quién fue el área que tuvo inconvenientes. Y otra desventaja es la rigidez. No se sale de los objetivos marcados, ya que no saben realizar otra actividad. O sea, si yo pongo el departamento marketing, hablando en términos comerciales, si pongo el departamento marketing a que haga una tarea de producción, no la va a saber realizar. Otra estructura es la geográfica. La geográfica generalmente se da en las grandes organizaciones que necesita tener una expansión dentro de mi territorio o en otros sectores en otro sector del mundo, digamos. Un ejemplo básico de una estructura geográfica es la de la universidad. Ustedes ven que la universidad está distribuida en toda la Argentina. Entonces, acá hay un ejemplo básico, digamos, división América, división Europa, división Pacífico. En América, bueno, se divide en Sudamérica y Norteamérica, y después, bueno. ¿Qué ventajas pueden asociarse a este tipo de distribución? Que esta distribución se adapta a las necesidades puntuales que tiene ese mercado.
Existe un mayor control porque dentro de cada sector geográfico en el que yo esté inmerso, voy a tener un control adecuado y voy a tomar acciones y medidas necesarias y rápidas para resolver algunas cuestiones o responder hacia la demanda del mercado. O sea, la toma de decisiones es rápida. Y la dificultad es la integración, la falta de integración que existe en las distintas áreas. Quizás en nuestro caso, a lo mejor una dificultad de nuestra distribución geográfica a nivel universidad es a lo mejor la falta de integración que existe entre las distintas facultades regionales que a lo mejor tenemos acá en forma cercana. Que esa integración se puede traducir a lo mejor en que en información, en actividades conjuntas. Generalmente ahora se está incentivando mucho con todos los procesos de acreditación en que haya una mayor interacción o actividades más colaborativas que le llaman, que por ejemplo cuando yo diseño una carrera de posgrado que pueda tener alumnos de otras facultades, o sea que la coordinación de esa carrera de posgrado esté dada en forma simultánea, o sea que se tienden a hacer más acciones colaborativas, pero es una desventaja si no se logra. O, por ejemplo, si hay alguna... yo me pongo a pensar en Santa Fe y en las facultades regionales que están en Santa Fe. Y hay una demanda de la provincia ante un determinado proyecto de investigación en cuestiones energéticas. Entonces, es importante que todas las facultades que están en Santa Fe se interactúen, se coordinen y trabajen también en un proyecto único para esta solución, ¿sí? Otra estructura, que es la que contempla la división por productos, por procesos, por servicios, es la divisional. Para encontrar la estructura divisional. Esta estructura agrupa distintas unidades por criterios, por ejemplo, por clientes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por servicios? Cuando hablábamos si teníamos nuestro organigrama agrupado por carrera, por ejemplo, o por carreras de posgrado, carreras de grado, carreras de tecnicaturas, carreras de pregrado. Entonces, bueno, ahí ven el organigrama, digamos, por servicios, por productos. Y la ventaja es que, por un lado, tengo una mayor flexibilidad en las organizaciones más pequeñas. Es fácil la búsqueda de responsables de cada división, o sea, si tengo un problema con algún servicio o algún producto, automáticamente yo puedo conocer quién es el responsable de ese problema, que en la funcional no se podía visualizar. Y tiene una mayor llegada o proximidad hacia el cliente, porque cada área, como decíamos, cada unidad orgánica tiene un objetivo que obviamente no escapa de la organización, el objetivo general de la organización, pero ese objetivo va a estar focalizado en atender o satisfacer la demanda de ese cliente puntual, ¿sí? Y como desventaja el no aprovechamiento de la especialización ni de las escalas de economías de escala, que es lo que le decía, esta división por procesos o servicios son más caros porque tengo que disponer de toda una diversidad de gente que trabaje para un producto, la misma cantidad de gente con las mismas competencias para otro producto, que después en la escala funcional no se ve eso. Y puede existir, o existe, digamos, duplicidad de funciones y actividades dentro de estos sectores. Porque voy a tener una gente destinada a la parte administrativa para el servicio de docencia de grado y voy a tener una gente especializada o que administre la docencia de pregrado y gente de administración para la gente de posgrado. No sé si lo de ejemplo, pero a mí se me ha olvidado cuando hay exámenes, porque tenemos la designación de aulas que la da Valeria,
pero el BDL hace la designación para específicamente para los exámenes y no se ponen de acuerdo ninguno de los dos y a mí me piden un aula de uno y un aula del otro y tengo que llamar o a Valeria o a él. Bueno, acá lo que está fallando, no sé si escucharon lo que comentaba su compañero, que en todas las facultades debe pasar y en todos los organismos públicos también. Acá falla un principio del diseño, que es la unicidad. Porque no están bien definidas cuáles son las funciones que tiene que cumplir cada sector. A mí, por ejemplo, me dijeron que en las otras universidades, del POS y qué sé yo, el BDL se encarga de la llave y acá la función no tiene vigilancia. Es raro. Claro, ven que acá, por ejemplo, Gabriel decía que el BDL... la función de entregar las llaves para las aulas y la asignación de aulas la tiene el sector de vigilancia, pero a su vez el BDL que cumplió. Claro, no, en otras facultades supuestamente lo hace el BDL, ¿no? El BDL acá ya no existe más la figura del BDL. No. A ver, esto es lo que dicen. Hay un área que designa y aulas y otro que entrega. Y no existe una buena comunicación entre las áreas que intervienen. Y a su vez, a lo mejor puede ser que el área que designe entregue alguna que otra llave. Puede ser, porque, por ejemplo, yo veo el caso del consejo directivo, que la persona que me designa o me reserva el consejo directivo es la que me entrega la llave. Entonces, ahí hay falla el principio de unicidad porque las funciones, o sea, a veces se pisan o se repiten, y por otro lado falla comunicación y hay una falla en la definición del puesto de trabajo, en las funciones, en el procedimiento y en la actividad puntual que tiene que realizar cada área. Sí. Que yo creo que en cada facultad también deben tener algunos conflictos similares, poniéndose ahora como abogados del diablo y analizando la estructura de cada facultad. ¿Qué piensan? ¿Ven estos problemas? Profesora, acá en Resistencia, el compañero Eduardo quiere hacer una consulta. Sí. No, me mandó al frente. No, porque hoy digo, como él había puesto que me dice... hace un rato él dijo que no existía una estructura de mando horizontal. Y le digo, de manera formal no, pero de manera informal sí. Porque, digamos, yo le pongo un ejemplo de mantenimiento. Lo de mantenimiento, acatamos órdenes de cualquiera de los secretarios, porque a veces por urgencia, por cuestión de saltar la burocracia, digamos, que le pida a nuestro jefe de división, que de ahí le dice a la coordinadora le pide al jefe de taller y el jefe de taller recién nos transmite a nosotros directamente, por ahí se cuentea todo eso y yo calculo que en los otros departamentos, secciones debe ser lo mismo. Bueno, ahí ¿sí? lo que falla es el tramo de control. Porque en realidad ustedes tendrían que acatar solamente, a ver, en lo que sería lo correcto, uno debería acatar solamente órdenes de su superior inmediato o en el caso del secretario que esté a cargo del área de mantenimiento. Y después sí debe haber una comunicación horizontal entre los distintos secretarios para que le digan a su secretario qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que actuar, digamos. Claro, ¿ve? Ellos, es lo que yo les decía, o sea, que toda organización que no se cumple, que tiene más de un jefe, es problemático, porque, a ver, a veces lo podés resolver y podés atender a la demanda o al pedido de ese otro jefe que no es de tu área. Pero llega un momento que te enloquece y no podés hacer nada. Porque es una orden y otra contraorden. Exacto. Son órdenes y contraórdenes. Hacer algo colaborativo, te piden
piden algo y hacerlo de calidad, pero otra cosa es que sea una orden directa de otro jefe que nada que ver. Yo le digo, decirle a mi jefe y que mi jefe me diga. Claro. ¿Se entiende el concepto, la duda que tenían? Sí, correcto. A ver, no digo a que ustedes ahora digan cuando me pida un secretario algo, le voy a decir, no, hable con mi secretario. Porque no, pero ni me mencionen a mí. No, yo ya lo tengo claro. Cuando me piden algo, ahora la profe nos enseñó que no. Hay que tener una única autoridad. La unidad de mando, díganle. Díganle ustedes, acá está fallando la unidad de mando. Listo. Bueno. Entonces, respecto a esta estructura, que hablábamos que eran por productos o por servicios, ¿lo vimos? Bueno, tiene mayor flexibilidad o proximidad al cliente, porque yo voy a atender esa demanda puntual. Ah, lo habíamos visto ya. Bien, ya lo vimos entonces. Listo. Y después otra estructura es la matricial. Esta estructura matricial consiste en agrupar recursos humanos y materiales asignados a proyectos o servicios temporales. Generalmente se da cuando hay un proyecto particular que requiere profesionales específicos en ese tema. Entonces, esa estructura lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, para el proyecto X... por ejemplo, del túnel. Exacto. Por ejemplo, acá una de sus compañeras hace referencia cuando, por ejemplo, hay un proyecto para la facultad. Un proyecto que es un proyecto de servicios que requiere profesionales especializados en higiene y seguridad, en civil, ingeniería civil, etcétera. Entonces, esas estructuras matriciales se arman para un determinado proyecto que va a durar un tiempo. Cuando ese proyecto termina, esa gente queda desvinculada de la organización, ¿sí? Y generalmente en estos casos es donde se ve a veces la existencia de varios jefes. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cuál es la estructura. La estructura es esta. Yo tengo, dentro de mi área o de mi estructura de la organización, tengo una división funcional donde está el jefe de diseño, de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. Ahí hay una funcional y por servicios. Y después voy a tener distintos proyectos, que estos proyectos que aparecen acá van a ser temporales. Hoy voy a tener 4 proyectos y quizás mañana, cuando se vayan terminando los distintos proyectos, voy a tener 1 y voy a tener menos gente dentro de mi organización. Y cada proyecto, a su vez, va a tener su director de proyecto, que va a ser el encargado de llevar adelante este pedido puntual. Por ejemplo, acá comentaban un proyecto de... ¿qué proyecto era el del túnel? Había un proyecto, por ejemplo, que pidieron... un estudio de factibilidad de realizar el puente que une Santa Fe con Santo Tomé. Entonces íbamos a tener el director del proyecto del puente, pero a su vez íbamos a tener el jefe de diseño, que va a ser el que coordina a la gente en todo ese diseño del estudio de factibilidad. Vamos a tener distintos jefes para distintos sectores, ingeniería civil, especialistas en higiene y seguridad, lo que sea. Entonces siempre voy a interactuar con más de un jefe. Voy a tener mi director de proyecto, que siempre voy a interactuar con él, pero a su vez voy a tener el jefe de diseño cuando haga actividades de diseño. La persona específica para ingeniería, para el desarrollo de ingeniería civil, va a tener un jefe máximo en ingeniero civil y después va a interactuar con su director de proyecto. O sea, siempre voy a estar interactuando con 2 jefes, ¿sí?
Pero bueno, también esto tiene ventajas y desventajas. La desventaja que tiene es lo que yo le decía, o sea, uno, que las personas y los recursos humanos son volátiles dentro de mi organización, hoy están, mañana no están. Hay un doble flujo de autoridad, por esto que yo les decía, tienen que interactuar con el director del proyecto y tienen que interactuar con los jefes de la estructura, que en realidad acá lo llama gerentes funcionales y gerentes de proyectos. Los gerentes funcionales son los que van a estar en mi estructura y los gerentes de proyectos son los que van a estar coordinando en cierta medida ese proyecto hasta que se termine. Y lo positivo que tiene, la ventaja que tiene, es que esto me permite reunir varios expertos para poder resolver o para poder llevar adelante ese proyecto en particular. Los miembros de la organización tienden a motivarse. Esto ayuda también a mitigar los conflictos entre distintas áreas, porque cada uno ya tiene asignada su parte específica dentro del proyecto, y son proyectos que no tienen en realidad vínculo uno con otro, porque a lo mejor un proyecto va a ser del estudio de factibilidad del puente Santo Tomé Santa Fe, y otro proyecto va a ser un estudio de higiene del control del tránsito en el túnel subfluvial. Y el otro va a ser un proyecto de higiene y seguridad en la empresa X. Entonces voy a tener distintos especialistas y los proyectos no tienen interrelación. Entonces no voy a tener conflictos ni comunicaciones entre los distintos sectores. Esos son las estructuras más tradicionales y generalmente la funcional y la divisional son las que más se ven y se ven siempre complementadas, digamos. Lo que generalmente viene ahora para las nuevas tendencias de todo lo que es el diseño organizacional, comienza a aparecer el concepto de equipo en lugar de unidades orgánicas. Se los denominan equipos de trabajo. Estos equipos van a ser los encargados de cumplir las funciones de las unidades y de organizar y coordinar actividades dentro del trabajo. Aparece el concepto de virtual. ¿Qué significa esto? Es que en realidad va a haber una organización central y esta organización central va a tener distintos equipos de trabajo distribuidos no dentro de la organización, sino en distintos sectores o en distintos lugares no en un ambiente físico, sino en distintos sectores o lugares de mi provincia o de mi ciudad. Y aparece el concepto de organización sin frontera. ¿Por qué? Porque busca eliminar la cadena de mando, o sea que van a ver que en estos tipos de organizaciones ya no existe más esa estructura piramidal, sino que trata de eliminar esa cadena de mando y tiene tramos de control ilimitados. Un ejemplo de red virtual es esa, donde yo en el centro tengo mi organización, pero después por afuera yo contrato equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo lo que van a hacer, me van a resolver algunas cuestiones específicas que yo necesite para lo que es la compañía, para la manufactura de un producto. Voy a tener equipos de trabajo para lo que yo contrate, para el marketing y la publicidad de mi organización, y así sucesivamente. El otro día tenía una nota de ronda de mujeres, se llama. Son mujeres Sí. que se asocian, una tiene un proyecto y el resto de las especialistas la asesoran y se van brindando así ayuda y como que terciarizan lo legal entre ellas mismas. Sí, ese es un ejemplo. Y si no, otro ejemplo, que es lo que se está viendo ahora, ahora se está viendo mucho el tema de la consultoría.
los servicios de consultoría. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un servicio de consultoría y necesito a lo mejor focalizarme en el marketing y la publicidad de mi consultora, voy y contrato a otra empresa o a otro equipo de trabajo o a algún profesional independiente que conozca, que me asesore y que me haga toda la campaña de marketing y publicidad de mi organización, de mi pequeña organización, digamos. Para innovar sería, estás acostumbrado a tener uno y pedir la colaboración de otro para innovarte. No, porque lo que tiene este tipo de estructura de red virtual es que vos no tenés una estructura fija dentro de tu organización. Vos solamente a lo mejor te dedicás a prestar un servicio, pero contratás un contador para que te lleve las cuestiones administrativas de tu emprendimiento, de tu pyme o de tu consultora. No tenés un empleado fijo, tenés equipos de trabajo. Yo contrato un contador para que me lleve las cuestiones administrativas, contrato a alguien que se dedique al marketing para que me haga la difusión de mi consultora, y así sucesivamente. O sea que no, la ventaja que tiene esto es eso, es que yo no tengo una estructura que sostener, ¿sí? Y lo que tiene también de bueno es que a lo mejor yo también puedo, como yo les decía, puedo interactuar con equipos de trabajo dentro de mi ciudad, de mi región, como también puedo obtener recursos de todo el mundo, o puedo interactuar con gente de todo el mundo, ¿sí? Eso es lo que tienen las redes virtuales. Sin grandes inversiones, alcances inmediatos sin grandes inversiones, por lo que yo les decía, que no tienen que mantener una estructura formal, si se quiere, y permite ser más flexibles a las necesidades cambiantes y reduce los costos de administración. Porque a lo mejor mi organización va a crecer en función de mis proyectos, pero puede ser que hoy tenga 10 proyectos y mañana tenga 1, y yo tengo que mantener una estructura administrativa para 10 como para 1, y mis ingresos van a ser distintos. Entonces, bueno, en este tipo de ejemplos se usan las redes virtuales. Profesora. Sí. Un ejemplo puede ser los sitios como Mercado Libre o Despegar.com. Yo bien no sé cómo trabajan ellos, porque en realidad hay que ver, porque estos tienen portales, digamos, de compra por internet y esas cosas. Yo no sé cómo trabajan. La verdad que no te sabría decir si ellos son una red virtual o no. Hay que ver, porque a lo mejor si, por ejemplo, bueno, en Mercado Libre, a lo mejor, claro, es lo que les decía cada una de sus compañeras, por más que sea por compra y venta de internet, no significa que sea virtual, porque, por ejemplo, si nosotros vemos Amazon, que es un portal de compra de libros y no sé si tiene otras cosas más, pero principalmente de libros. Yo creo que su estructura orgánica debe ser monstruosa y que deben tener, o sea, por más que estén en forma virtual y que la comercialización sea virtual, ellos deben tener toda una estructura conformada en el interior de su organización. Hay gente que configura y que mantiene la página, hay gente que está encargada de todo el sistema de seguridad informático por el tema de las claves y de las tarjetas y las transacciones económicas que se hacen. O sea que no sé si sería el caso de, por ejemplo, de esas empresas que me mencionaron, ¿sí? Sí, más que nada era por el tema de que ellos tienen comunicación con todo el mundo, porque son empresas que no solo están en Argentina y no hay una estructura que se pueda ver, digamos, para el que compra o el que vende. La estructura es invisible. Claro, sí, ahí nosotros no vemos la estructura, pero no sabemos si realmente existe o no, digamos. Ese es el tema. Lo que sí
me atrevo a decir que quizás estos portales tienen una distribución más geográfica también, porque están ubicados en distintos sectores. Pero yo no me atrevo a opinar respecto a las estructuras. Si quieren, después les averiguo, o pueden hacerlo ustedes, pueden investigar, a ver si consiguen en internet. Después vamos a chequear, yo voy a chequear y ustedes también si quieren. Vamos a chequear a ver si estos portales de Despegar o que ustedes mencionan, a ver si existe algún organigrama o algo, o ver cómo trabajan para ver si realmente es una red virtual o tiene otro tipo de estructura, ¿sí? Ok. ¿Hay alguna otra duda o alguien que quiera hacer otro aporte de red virtual o que lo vea desde otro lado? Y no te haces cargo de los costos fijos de Bueno, ahí sí, sí, ahí sí. Ahí también. Y se me ocurre otro ejemplo. Bueno, acá les hace... Claro, acá por ejemplo les hace una aclaración, una acotación, una de sus compañeras, donde dice que, por ejemplo, si yo contrato dentro de mi organización tercerizo a lo mejor los servicios de limpieza o el servicio de catering para determinados eventos, entonces eso también hay una red virtual en mi organización, que si bien tiene una estructura formal, pero también tengo una estructura de red virtual con otras organizaciones u otros equipos de trabajo. Lo que se me ocurre también es que, por ejemplo, nosotros, cuando yo trabajaba en una fábrica, me acuerdo que ellos tenían ya su propia estructura de planta permanente, pero para cubrir la demanda de cierta cantidad de productos en distintas estaciones del año, ellos contrataban, hay empresas que se dedican especialmente a brindar trabajo eventual, servicios eventuales. Y en cervecería también. Entonces, contratan gente, brindan su servicio eventual y después cuando pasa la temporada se desvinculan por temporada. Y la empresa no se hace cargo de esos gastos y de esos costos fijos que requiere tener esa cantidad de empleados que necesitan para cubrir esa demanda. Ahí puede también puede aparecer, que eso generalmente se está viendo ahora también, estas cuestiones de contratar consultoras. Creo que Manpower también ofrece eso. Acá en Santa Fe hay una empresa que se llama ServiceMem, que entonces ellos contratan, tienen su gente, su estructura, pero a su vez te la dan a vos mediante un servicio, pero después ellos se hacen cargo de mantener su estructura y vos te quedás con la estructura que tenías. Profesora, a ver, o sea, la duda que queda es la siguiente, o la consulta que queda es la siguiente. ¿La estructura de red virtual convive con otras estructuras? Sí, pueden convivir, sí, porque acuérdense que yo les comentaba al principio de que las estructuras se conviven unas con otras. O sea que un call center puede ser un ejemplo. ¿Por qué un call center? Y porque el call center es contratado por otras empresas para que realicen llamadas de comunicación o para ofrecer los servicios. Está bien, si hay una empresa. Está bien, sí, el call center interactúa en una red virtual con otras empresas, o sea, ese es el ejemplo, ese es un ejemplo. Y después el call center va a tener a su vez su propia estructura o puede tener también una estructura virtual con otro. Pero bueno, yo había comenzado con un ejemplo en una pequeña organización o en una microemprendimiento o una empresa de consultoría, pero ven que también se expande hacia organizaciones más grandes, ¿sí?
último está lo que es la estructura híbrida, que la estructura híbrida es lo que se le llama híbrido, ¿por qué? Porque es la que combina distintos criterios, distintas estructuras. Generalmente las que combinan es las de producto y función o producto y distribución geográfica. Y se usa cuando las organizaciones van creciendo o tienen distintos productos o tienen distintas, es lo que yo les decía, por ejemplo, en los casos también de las demandas del mercado. Tengo que satisfacer una demanda del mercado puntual en determinado momento, entonces mi estructura se va a combinar con otra estructura, ¿sí? En este caso voy a combinar mi estructura formal o funcional que tenga con una estructura de red virtual o con una estructura geográfica, si necesito en otra parte de Santa Fe o de la región, digamos, ¿sí? Algunas funciones se centralizan y se localizan en oficinas centrales. Al combinar las características de estructuras funcionales y divisionales, por ejemplo, se pueden aprovechar las fortalezas de cada una o las ventajas. Y más o menos el ejemplo es este. Aparece una división funcional y una división por producto dentro de mi estructura híbrida. La ventaja que tiene es que me permite adaptarme a los cambios y ser más eficiente, ¿sí? Y otra ventaja es la alineación que existe entre la división de productos y los objetivos que tiene la organización. Y como desventaja, la acumulación de personal corporativo para supervisar divisiones, o sea, la gente que yo tengo que tener a cargo para que después supervise las otras áreas que yo subcontrato o que yo defino como para determinados servicios. Pues voy a tener una división por producto, pero por ejemplo, para carreras de grado, carreras de posgrado y carreras de pregrado. Pero a su vez arriba voy a tener una persona que tenga que supervisar todos esos productos o servicios que yo ofrezco. Y se crean conflictos entre el personal corporativo y el divisional. ¿Por qué? Porque si yo me especializo en ofrecer servicios de grado, por ejemplo, otro en posgrado y otro en pregrado, y tengo a alguien arriba que me está dando órdenes a los tres, y puede generar conflictos porque si y vos que sabés de grado, y vos que sabés de pregrado, y vos que sabés de posgrado, o sea que tiene que ser alguien muy preparado y que tenga una visión general para poder dar órdenes a los distintos servicios, ¿sí? Bien. Como actividad, lo que yo les quería proponer era que realicen un organigrama de su área o sector de trabajo, y si ustedes lo revisen y vean si era necesario un nuevo rediseño para proponer mejoras, ¿sí? O si ustedes ven que existe, analizando con los principios estos que veíamos, de unicidad, de autoridad, poner un ojo crítico y ver si realmente, a lo mejor desde la Secretaría, tomado desde la Secretaría de la cual dependen, hacia abajo, cómo está diagramada su organización, ¿sí? Y ver estas cuestiones, si a lo mejor un área está haciendo alguna actividad o duplicando actividad, o ver de qué forma ustedes la estructurarían mejor, ¿sí? Y por último, dentro de su unidad orgánica, hacer la descripción de las funciones, o sea, qué es lo que complementa al organigrama, ¿sí? Por ejemplo, yo acá traje el plan estratégico de la Facultad de Santa Fe, donde nosotros tenemos, por ejemplo, si tomamos una secretaría, a ver, vamos a tomar la Secretaría Administrativa. Perdón que pase rápido, pero quiero localizar
está lo último de todo. Yo esto los traje como ejemplo para que ustedes vean. Secretaría Administrativa. Entonces nosotros acá vamos a ver. Desde la Secretaría Administrativa tenemos las distintas áreas de recursos humanos. En nuestro caso puntual, las áreas van a estar coordinadas por los aspectos políticos, ¿sí? Por gente de gestión, personal de gestión, que son los de apoyo serían, ¿sí? que aparecían en las distintas estructuras que veíamos. Y después están los de planta, que son las direcciones, que son las de estructuras no docentes, ¿sí? Que ahí tenemos las direcciones de recursos, por ejemplo, si analizamos la dirección de recursos humanos, tenemos la dirección y los distintos departamentos. El departamento mesa de entrada, concurso, liquidación y haberes, personal. Y después acá, quizás, en nuestro nivel, puedo tener las divisiones. Que eso no está reflejado en este organigrama, pero puede existir que en otros organigramas de otras facultades esté visualizado. Y después, al organigrama se lo acompaña la descripción de funciones que yo les comentaba. O sea, el área de contabilidad y finanzas, ¿qué va a tener? ¿Cuál va a ser su misión? ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Estas funciones van a ser, me van a permitir a mí a tener un mayor conocimiento, poder revisar y poder ver si realmente nos están duplicando funciones, ¿sí? Dentro de mi organización. Y complementa el organigrama, digamos, de papel, digamos, la estructura que solamente veo los raviolcitos que le dicen y las líneas de interacción, digamos, entre cada raviol, mal denominado, digamos, unidad orgánica. Así que bueno, esa es la idea, como actividad que piensen en el organigrama de su sector de trabajo, de su área de trabajo. Ustedes vean que cada uno creo que debe depender de alguna secretaría, y de ahí para abajo empiezan a dibujarlo y escriban las funciones de su área de trabajo, ¿sí? Si quieren lo empiezan ahora y después la clase que viene, que creo que es la última, si nos da tiempo, si es que me dan la clase o nos da tiempo, ya lo corregimos, lo miramos, vemos a ver cómo están diseñadas las distintas estructuras dentro de la facultad, dentro de las distintas facultades, y bueno, después va a ser una actividad que la vamos a subir al campus, ¿sí? ¿Quedó alguna duda para alguna de las facultades? ¿Hay alguna duda respecto a la actividad? No, profe, todo bien. Bueno, como ustedes quieran, si quieren trabajar un rato acá, si no después lo trabajan y lo vemos la clase que viene. Bueno, Vayan, agrúpense o pónganse o tomen un sector en común, vean cómo, pero agrúpense en los mismos grupos de trabajo que más o menos siempre vienen manejando. Profe, ¿Sí? le hago una consulta de resistencia. Nosotros nos manejamos en 1 o 2 grupos, pero en cada grupo hay varios sectores. Tomamos uno para desarrollar y hacemos el grupo ese con un sector. Sí, tomen un sector nomás. Ok, gracias. Elijan el que más les guste o el que más completo esté para ustedes y esto quizás también les va a llevar a ustedes a investigar y a revisar en las estructuras orgánicas de cada facultad, digamos,
a ver y buscar sus propios organigramas, como para que puedan hacerlo. Profe, Sí, de Paraná, hola. sí, ¿qué tal? Te hacemos una consulta. De la unidad Sí. 4, había que subir un trabajo práctico, ¿no? Sí, del video que estuvimos viendo, el de sistema cerrado y abierto, vieron que habíamos visto las dos empresas, la de Bimbo y la de Kodak. Sí. Bueno, yo lo que no recuerdo, me parece que todavía no subí el link para que lo Eso suban. es lo que te queríamos preguntar. Sí, no lo subí todavía. Ah, listo, listo. Ahora en el transcurso de la tarde lo subo, así ya después ustedes pueden subir la actividad. Está buenísimo, esa era la consulta. Gracias. Voy a subir la de hoy y la que supuestamente, bueno, vamos a terminar la semana que viene, que es la de esta unidad 5. No, gracias a vos. ¿Alguna otra consulta? San Francisco, La Plata. Hoy Resistencia estuvo a full con la participación. Bueno, en la página de la facultad está el organigrama. Así que eso lo tengo. Como ustedes quieran manejarse, si quieren trabajar acá un rato hasta que se hagan las 2 y después irse, no hay problema, y si no, bueno, ya se pueden retirar y después, bueno, lo van trabajando en su casa o ahí en la facultad, ¿sí?